Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Daniel. Hoy vamos a finalizar el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y hemos titulado el mensaje Ansioso y pensativo. Ansioso y pensativo. Y entramos en materia directamente, hermanos, al versículo 15 del capítulo 7. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: se me turbó el espíritu a mí. Este es Daniel escribiendo esto. Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Recuerden que hemos pasado ya por 2 mensajes y en los mensajes anteriores pudimos ver que Daniel tuvo visiones de bestias y estas bestias obviamente lo dejaron totalmente inconsciente en todos los sentidos, porque decía, ¿esto qué es? Y aquí lo vemos, hermanos, se quedó el hombre totalmente asombrado y quedó turbado. Y vemos, hermanos, una pequeña similitud que le pasó lo mismo a Nabucodonosor. Si vamos al capítulo 2, hermanos, verso 1 de Daniel, ¿qué pasó? Dice así: en el segundo año, del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, tal cual como está pasando con Daniel. Si nos vamos al capítulo 4, hermanos, verso 5, aquí hay otro sueño que tuvo Nabucodonosor y dice: vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones en mi cabeza me turbaron. Y en efecto, hermanos queridos, como lo ven en pantalla, muchas similitudes. Definitivamente, el sueño que dio Dios a Nabucodonosor y a Daniel, al ser un sueño sobrenatural, fue totalmente perturbador para ellos. No podían dormir, quedaron asombrados y todo lo demás. Pero hay una gran diferencia. La diferencia de Nabucodonosor, que fue buscar a sabios totalmente paganos, buscar la manera de encontrar una respuesta, y Daniel no fue así. Él buscó la respuesta donde tenía que buscarlo. Y se dieron cuenta, hermanos queridos, que Daniel de punta a punta, en todo momento tuvo su vida en peligro de muerte. Y ustedes nunca vieron a Daniel totalmente bravo o enojado o atribulado en el sentido de que, no, pero es que no quieren deshacerse, nada más quieren deshacerse de mí. No, lo primero que él hacía era orar y esperar en el Señor. Y vemos, hermanos, en el verso 16 del capítulo 7, dice, me acerqué. Estaba turbado, pero ¿qué hizo él? Me acerqué a uno de los que asistían. Y asistían, hermanos, llámese ángel, llámese arcángel, llámese estos gobernadores que el Señor tiene de su cuerpo de gente que trabaja para Él, que son millares de millares de millares. O sea, alguien estaba asistiendo aquí a Daniel y Daniel se le acerca a esa persona y le pregunta la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ya ustedes todas tienen aquí presente 2 prédicas que hemos explicado lo que Daniel en este momento no entendía, pero lo vamos a volver a repetir. Y hermanos queridos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted y yo, cuando estamos en estas situaciones de duda, que no encontramos una respuesta? ¿Qué piensan que tenemos que hacer? ¿Tenemos que comportarnos como Nabucodonosor, buscando sabidurías humanas huecas, vacías, buscando los shortcuts que nos dice la vida? Un clavo saca otro clavo, Mundo 3:16. Y ahí nos vamos buscando la forma de llenar un vacío que, adivina, hermanos, no vas a llenar. Solamente Dios nos llena ese vacío y las dudas que podamos tener.
Así que aquí hay un versículo bíblico, esto es un código M778, significa Mateo 7, versículo 7 al 8. ¿Y qué dice, hermanos? En un versículo tan mal explicado, porque cuando tú lo lees de esa forma, tú dices, Dios mío, ya lo empiezo a aplicar, lo voy a poner en el carro atrás en una calcomanía gigante. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí estamos viendo que Jesús te dice, tú puedes tocar mi puerta todos los días, tú puedes clamar a mí todos los días, y yo te responderé, siempre y cuando sea conforme a mi voluntad y no a tu voluntad. Así que, hermanos, de que puedes pedir, puedes pedir. Tienes esa confianza. Mis hijos saben que pueden pedirle todo a mí y a su mamá. Y si es conforme a la voluntad de Dios y es algo que le va a beneficiar, su papá y su mamá se lo conceden. Pero si no es conforme, les voy a decir, no pierdas el tiempo, Sofía y Ricardo, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque no te conviene. Así que este versículo, el Señor está hablando claro, pide. Y si es conforme a mi voluntad, yo te aseguro que yo te contesto. Así que Daniel hizo eso automáticamente. Busquen, hermanos, en sus Biblias, Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7. Y dice la palabra del Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí está. Daniel tranquilamente pudo haber quedado perturbado como tuvo el rey Nabucodonosor, pero él buscó la asistencia de Dios. Hermanos, los problemas que tuvo Daniel, ¿los tendrás tú? Por supuesto que sí. Él era un hombre pecador, al igual que tú y que yo, sometido. Y yo digo que hasta peor que nosotros, porque nosotros somos libres. Si usted no quiere venir a la iglesia, no venga. ¿Quién le va a decir algo? Yo le voy a llamar, porque si usted dijo de que era una oveja de este rebaño, yo como pastor lo voy a llamar. Pero si usted como oveja dice, no me interesa venir, listo, se te respeta. Pero en el tiempo de Daniel, que estaba bajo el imperio babilónico, y luego tocó el imperio medo-persa, Daniel podía decir, me voy. No, que tú te vas ahí, ¿qué? ¿Te quedas aquí? Y no vuelvas a hablar eso si no te mato. Y aún así, él siempre buscó la sabiduría de Dios a pesar de la circunstancia que se encontraba. Sigamos leyendo, hermanos queridos, versos 17 al 18 de Daniel 7. Y dice así, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que, hermanos, estamos viendo aquí claramente que cuando este ángel que asistía o asistente de Dios empieza a revelarle, le dice, son 4 reinos. Ya usted y yo sabemos que esos reinos, él era el que se parecía al león, es Babilonia, el oso, Medo-Persa, el leopardo, Grecia, y la bestia que no se podía describir era Roma. Ahí estamos claros. Pero en este versículo bíblico se agrega algo que todavía no hemos hablado, los santos. ¿Esos santos quiénes son? De repente dirás, esos santos son la iglesia. Estos santos es Israel o este santo, y empiezas a tener teorías, o de repente puedes pensar que son ángeles que andan por ahí volando. Vamos a ver bíblicamente quiénes son los santos. Y vuelva a leer, hermano, versos 17 y 18. El que asistía a Daniel en esa perturbación, le contesta, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Hermanos, bíblicamente estos santos es el remanente
de Israel y de los gentiles que fueron redimidos. En ese periodo que va a venir, que todavía no ha llegado. Remanente de Israel y de los gentiles redimidos. Y hermanos, los santos están en el Antiguo Testamento, están en el periodo de la gracia de la iglesia que estamos viviendo y estarán en el periodo de la gran tribulación, porque también ahí se va a predicar la palabra y van a haber santos allí. Cada santo, hermanos, agárrelo en su contexto, porque si no enreda todos los cables y entonces salen las herejías por allí. Busquemos en nuestra Biblia, hermanos, 3 versículos bíblicos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vámonos a Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 19, verso 6. Éxodo 19, verso 6. Y dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Todos los redimidos, hermanos, de la ley para atrás, del Antiguo Testamento, que reconocieron a Jehová, a Yahweh, al Dios Todopoderoso, al que no se podía nombrar, eran redimidos y se convertían en el remanente de su pueblo. Pero dentro de todas esas naciones que ellos caminaban, también habían personas que no eran judías o de Israel, gentiles. Y si esos gentiles se pegaban a esa voluntad de seguir a Yahweh, a Jehová, el Señor Todopoderoso, se volvía redimido. Pero cada uno en particular, judíos, gentiles. Vámonos ahora, hermanos, a Romanos 1:7. Romanos, esta carta hermosa y profunda del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, verso 7. Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora vámonos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 7, verso 13 y 14. Y vas a ver cómo este versículo tiene más sentido a lo que estamos leyendo en Daniel. Y dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y dice: yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y parece aquí redundante, no redundante, parece fuera de sentido. ¿Cómo tú vas a emblanquecer algo con sangre? No tiene sentido, ¿no? Pero la sangre de Cristo emblanquece tu corazón, tus pensamientos, tu caminar. Y ese hombre perverso, malo, ciego, que iba rumbo a la muerte, porque ya era un muerto caminante, al tener a Cristo, su mente, su corazón, su cuerpo fueron limpios, emblanquecidos por la sangre del Cordero que acabamos de leer. Y hermanos, si hay un bonus aquí en los versículos, busquen primero a los Corintios. Este bonus está en el capítulo 15, primera a los Corintios 15, verso 22 al 25. Y me encanta porque aquí más claro no puede estar de lo que acabamos de explicar. Y dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pongan atención. Dice: pero cada uno en su debido orden. Y esta parte tienes que subrayarlo, hermanos. Tienes que subrayarlo. Y dice: Cristo. ¿Quién fue el único que resucitó? ¿Quién es el que pone la vida y la puede quitar y la vuelve a poder tomar? Cristo, en primer lugar. Las primicias, los santos del Antiguo Testamento. Dice: luego los que son en Cristo, de Cristo, tú y yo, la iglesia, el periodo de la gracia que estamos viviendo. Y dice: y en su venida,
Porque va a llegar un momento, hermanos, que cuando Él venga, que todo ojo le verá, toda esta tierra va a estar llena de maldad y cumpliéndose la semana 70 pendiente, que lo vamos a ver más adelante. Así que también esos santos estarán redimidos. Y dice así, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermano, el malo no va a ganar, nunca puede ganar. Siempre va a triunfar el Señor y usted es del Señor. Así que gloria a Dios que hemos tomado ese camino hermoso. Regresamos, hermanos, al libro de Daniel. Vamos a leer el versículo 19 al 22 y ustedes pueden ver el signo de interrogación porque en ese momento Daniel no podía comprender lo que estaba escribiendo. Él no entendía de estas bestias. Y entonces dice así la palabra, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, la que no se podía describir. Y dice que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaban, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo en este cuerno, hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Ustedes están claros lo que acabamos de leer. Hay 2 prédicas que hemos dedicado a esto, y cuando tú empiezas a leer esto, tiene sentido todo lo que está escribiendo Daniel. Pero Daniel en ese momento, el que asistía a Dios, le estaba explicando las cosas, y él estaba escribiendo aún sin entender. Y se entiende, hermanos, trate de ponerse en este contexto. Que tú empieces a escribir el futuro, y no el futuro de lo que viene el otro año, el futuro del fin de la humanidad. Cuando venga ese anciano de días a destruir el anticristo, la bestia, todos esos malos que hacen guerra contra él, y al final yo gano, pongo mi reino por 1000 años, luego hago Armagedón para hacer un nuevo filtro, tierra nueva y cielo nuevo. Todo eso lo escribió Daniel. Sigamos leyendo, hermanos, versos 23 al 25. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Ya toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y dice, y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí, hermanos, estamos hablando de Roma, en efecto, el cuarto reinado. Y de este reinado sale el anticristo. Pero aquí está como el orden de cómo va a ser el asunto. Así que estamos hablando de Roma. Resulta ser, hermanos, que Roma en un momento específico de la ley vino una persona llamado Teodosio. Este Teodosio divide el imperio romano en 2. Lo divide en Occidente y en Oriente. ¿Y qué pasa? Divide y vencerás.
Es una frase que encaja en todo, en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Donde hay división, hay debilidad y todo se daña. Así que este gobierno de imperio de Roma, que por 1000 años fue el más fuerte, se dividió en un momento de la historia. Occidente y Oriente. ¿Qué pasa? En Occidente, por medio de su crisis y divisiones, corrupción, alcoholismo, cae. Pero el otro se mantenía de pie, que ese es el oriental o el periodo bizantino. Les escucha, ¿verdad? Les suena. Yo sé que sí, en las escuelas le dieron esto. Y este periodo bizantino tenía mucha más plata que el otro división del occidente. Pero estaba lleno de crisis, estaba lleno de división y estaba lleno de corrupción. Y al final, Roma cae. Y cayó. No vino un imperio de afuera y los destronó. Por eso que yo les explicaba en las 2 prédicas anteriores. Babilonia derrotada por los medo-persas. Medo-persas por Grecia. Roma se autodestruyó. Quedó debilitada. ¿Y qué pasa? El espíritu de Roma se va a levantar. Porque de allí viene el anticristo. Y no solamente el espíritu de Roma, porque va a agarrar la fuerza de Roma más Babilonia, más Medo-Persa, más Grecia. Todas esas combinaciones de poderes lo va a tener el anticristo. Y por 7 años ese hombre va a hacer desbarajuste acá. Todo permitido por Dios. Así que hermanos, Roma llega, crece como imperio, empieza ella misma a debilitarse, se parte en 2, sigue, hasta que se durmió. Y el espíritu de Roma sigue despierto hoy en día. En lugares se habla en latín todavía, aunque sea una lengua muerta. Yo soy abogado gracias a Roma, porque de Roma sale la ley. Roma está viva, pero está dormida y se va a levantar, y la va a levantar uno buscando la paz. Y ese es el anticristo. Yo no espero a este tipo. ¿Tú lo estás esperando a él? Yo sé que no. Pero hay mucha ignorancia, porque te dicen que tú y yo lo vamos a ver. Y bíblicamente, hermanos, no hay cabida que tú y yo vamos a ver a este tipo. Es un imitador, un falso, que se hará pasar por Cristo. Ustedes recuerdan, hermanos, que tiempo significa 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Cuando sumas esto da 3 años y medio. Y ustedes saben, hermanos, que estudiando la palabra del Señor y este bello libro profundo, hay duda en el mundo cristiano de que si la gran tribulación son 7 años o 3 años y medio. Y hay personas, hermanos, que te dicen no son 7 años, son 3 años y medio. Y ya estamos viviendo durante los 3 años y medio supuesto de los 7 años. Y hay una duda ahí que Satanás se ha logrado meter para que tú y yo tengamos dudas. Hermanos, son 7 años. Son 7 años. Vamos a buscarlo bíblicamente. Este no es el capítulo que estamos predicando, pero nos toca ilustrar. Pasa el capítulo 9, hermanos. Versos 24 al 25 de Daniel 9. Y dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Aquí está, hermanos. Nos volvimos nuevamente profesor de matemática. 70 semanas son 490 años. Cada semana es 7 años. Si hay 70 semanas, 70 por 7, 490 años. Y hermanos, Dios tiene un periodo especial para su nación, Israel, y obviamente la van a pagar también los gentiles que no están enfocados, pero es para Israel. Y de esas 70 semanas de 490 años han pasado 69. Y ahí es lo que acabamos de leer. Porque cuando tú sumas, hermano, 7, en el verso 25, 7 semanas y 62 semanas, 62 más 7 da 69. Y vimos en la prédica de Esdras y la que se hará después de Nehemías, de que hubo una orden en el imperio medo-persa, vayan a construir el templo. Está todo, hermano, contabilizado. Pero de esas 70 semanas, hay una semana que no se ha dado. Pero se hará. Y esa semana aún está pendiente de 7 años, que es el periodo que va a durar en la gran tribulación. Porque Dios está tratando a su nación rebelde, que tuvo miles de oportunidades y aún todavía tienen oportunidad para arrepentirse, y los que se arrepienten se vuelven iglesia en este periodo, pero muchos con el título de que yo soy hebreo y espero al Mesías, si no han muerto, va a aparecer un antimesías llamado el anticristo, que lo reconocerán como un Mesías, y de Mesías no tiene nada. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Apocalipsis 13, verso 1 al 7. Y hermanos, si has estado en todas las prédicas, vas a ver cómo el Señor te ilumina en estos versículos que vamos a leer. Atención, hermanos, verso 1 de Apocalipsis 13. Y van a ver las similitudes con lo que hemos leído y estudiado hasta el momento en Daniel. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿No les recuerda la cuarta bestia que acabamos de leer, indescriptible? Y dice, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Quién era leopardo en Daniel 7? Grecia. Y hermanos, Grecia era más que Babilonia, más que Medo-Persa mentalmente hablando. Por eso que este hombre, Alejandro Magno, está en la historia, a pesar de que murió a los 33 años, como uno de los guerreros más impresionantes de la tierra. Y lo vamos a ver en el capítulo 8. Así que estamos viendo aquí que esta bestia tiene este espíritu de leopardo. Y dice, y sus pies como de oso. Medo-Persa, ¿se acuerdan? Camina y mata, come mucha carne. Satanás va a venir, hermanos, con una maquinaria para esa semana pendiente destruir todo lo que tenga al frente. Porque, hermanos, Satanás no tiene nada de bueno. Por eso que el Señor te dice, no te unáis en yugos desigual. ¿Qué hace la luz con las tinieblas? No pueden convivir. Así que, hermanos, hay separación absoluta. Y su boca como boca de león, Babilonia. Un gobierno autoritario, cabeza de oro. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, Satanás es un copión, es un falsificador, y el dragón en la Biblia es Satanás. ¿Ok? Satanás, el diablo, que es el dragón, le da una autoridad, un poder a la bestia. Así como Dios le da la autoridad a su Hijo Jesucristo, este dragón, que es Satanás,
está imitando a Dios porque él quiere ser el reino segundo más grande, porque él sabe que no puede, pero él quiere destruir al primero. Él es tan orgulloso que él quiere el trono de Dios y él sabe que no puede, porque cuando se levantaron el Señor hizo así, apartados de aquí, y se fueron todos. Pero él en su soberbia, hermanos, todavía quiere el reinado y él tiene también eso que imitarlo. Así que yo le doy autoridad a la bestia, le doy poder, yo el dragón, a la bestia. Imitador de Dios, pero nunca será como Dios. Verso 3, y dice, y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mentiroso de punta a punta. Satanás no tiene el poder para resucitar a nadie. Nunca lo tendrá. El único que puede dar vida, quitarla y volverla a tomar es Dios. El único. Así que, hermanos, estamos viendo aquí que esta bestia va a ser herida de muerte. Y abro comillas para los que nos escuchan en la radio, porque de muerte nada. Hará el papel que se murió y hará el papel que resucitó. Y en ese engaño, hermanos, muchos dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el dragón? Hermanos, hoy en día se cree más al brujo que al pastor. Se cree más en el curandero, de esos los que te sanan con brujería y tómate esto y escupe, que ir a un doctor. Se cree más en los que andan en oscuridades, en tinieblas, que te puede decir el futuro, que creer en la palabra. Se le teme más a Satanás que al que da la vida, al que la quita y la vuelve a tomar. ¿Tú piensas que Satanás me puede tocar? Me va a atacar, porque yo soy hijo de Dios, pero no me puede tocar. Por eso que podemos decir, te reprendo en el nombre de Jesús, y hermano, huyen Satanás y sus huestes de maldad. Así que, hermanos, tú estás en el bando ganador. Tú estás en el camino correcto. Compórtese como tiene que ser. Porque si estás como el mundo, ¿qué impacto vas a tener? Y el engañador que anda por allí te va a engañar. No el anticristo, pero los que están ahorita te engañan. Porque tú piensas que hay mega iglesias llenas, estadios, porque oyen lo que el mundo quiere oír. Amor, dinero, salud. Ofrenda 1,000, recibe 10,000. Queremos al Dios de los milagros. Queremos al Dios de emociones. El que se siente el shock y ahí está el Espíritu. ¿Y la palabra de Dios? ¿Y la palabra? ¿Dónde está? Cerrada. Y nos movemos por corrientes. Y tú y yo no podemos estar así. Tenemos que ver, escudriñar las Escrituras para no ser ignorantes y aplicarlas como tiene que ser. Porque en un momento, hermanos, Satanás va a tener un tiempo aquí que tú y yo no estamos y va a utilizar todo el engaño para destruir todo. Y una base bíblica, hermanos, en Juan capítulo 5, verso 19 al 21, dice así: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Así que, hermanos, se corta esa teoría que la bestia se muere y resucita. Nada de eso. Falso, mentiroso, perverso, desde que se volvió diablo hasta el sol de hoy. No se va a arrepentir. Una vez me preguntaron, ¿el diablo y los demonios se pueden arrepentir, pastor? Esa pregunta. No pueden, porque se cayeron de la gracia, ya eran creación de Dios y decidieron irse contra el Creador. Se despojaron. Eso sí, no pueden arrepentirse. Por eso es que su rabia es con nosotros, porque nosotros nacemos en pecado, pero si le confesamos como Salvador, pasamos de muerte a vida. Y nosotros estamos de vez en cuando medio dormidos, enfocados en cosas de Dios, y bien desenfocado estás. Actívese y póngase donde tiene que ponerse. Sigamos leyendo, versos 5 y 6. También se le dio boca, que hablaba de grandes cosas y blasfemias. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que hay aquí una metamorfosis? Cuando venga el anticristo, hermanos, viene como el supuesto caballo blanco de paz. Él va a estar actuando, todo un caos mundial, pero él actuando como alguien de paz, de poner orden. Toda la humanidad va a estar en caos. Pero cuando él muere, nuevamente lo digo con comillas, y resucita nuevamente con comillas, ¿qué pasa? Él empieza a hacer grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, los 3 años y medio pendientes. Así que el proceso, hermanos, de él, de conquistar las naciones y esto y aquello, dura 3 años y medio, pero cuando él muere y resucita, entonces, y empiezan a adorarle, ¿quién como la bestia, quién como el dragón? Saca su máscara y dice, adórenme, pónganse la marca, y el que no se la mane está listo. Hermanos queridos, Satanás es así. Satanás es así, suavecito, oye, qué lindo. Y al final, ¡tácata!, muerte. Pero en el periodo de la gran tribulación, hermanos, también es así, pero cuando vienen los 3 años y medio, los 42 meses que estamos leyendo, prepárense los que van a estar allí. Y todavía por allí se escuchan prédicas de pastores de mucho renombre que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación y el pueblo dice amén. Y yo soy uno de los pastores que no cree eso bíblicamente, porque la Biblia es clara. Si usted quiere pensar eso, hermanos, sufra su autodestrucción interna. La iglesia no pasa la gran tribulación, porque es un castigo a todos los rebeldes y usted es la novia, futura esposa. Si no lo quiere creer, hermanos, no lo crea. La palabra de Dios que te convenza, porque la palabra de Dios está clara. Y dice así, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en su nombre y del tabernáculo y de los que moran en la tierra. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está, hermanos, que hay algo directamente con su pueblo, pero los gentiles, llámese gentiles, todas las naciones que no sean Israel, que están en rebeldía hoy, y ponte que entren al periodo de la gran tribulación, van a estar aquí sufriendo esta vuelta. No lo veía como una sola bolsa. Hay un trato a su pueblo y un trato a las naciones rebeldes que no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted no está aquí, yo no estoy aquí. Así que, hermanos, en conclusión, son 7 años, semana 70 pendiente, 3 años y medio, donde Él está reinando, haciendo de todo, con un mundo caótico. Pero cuando es herido de muerte y resucita, entonces saca su verdadero yo, y los últimos 42 meses, o tiempo y tiempos y medio tiempo,
entonces saca su verdadero yo y va contra todo lo que se llama Dios y dicen, adórenme. Y en ese periodo de 7 años van a haber 2 testigos predicando la palabra y 144,000 sellados. Y esas personas que están en ese periodo, que aceptan la palabra de Dios, se vuelven redimidos y se vuelven en un eje multiplicador y se convierten en santos. Y esos santos morirán. Y que leímos en Apocalipsis que sus cuerpos serán consolados por medio de la sangre del Cordero, porque murieron durante el periodo de la gran tribulación. Lo acabamos de leer, hermanos. La Biblia es consistente, no es enredada ni con enigmas. Verso 26 al 28 del capítulo 7. Y dice así: pero, mi parte favorita, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Ahí el hombre que asistía a Daniel explicó lo que tenía que explicar. ¿Y qué pasó con Daniel? Y dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Se acuerdan cuando el ángel visitó a María? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Cómo quedó María? ¿Cómo que voy a tener al Salvador? Y yo no conozco hombre. Eso fue un shock para ella. Pero me encanta que al final dice, y guardó en su corazón. Aquí Daniel quedó en shock 100%, pero guardó todo en su corazón y confió en el Creador. Hermanos queridos, no te pierdas el capítulo 8 de Daniel. No le voy a dar título al capítulo 8 porque es una cosa muy diferente. Así que, hermanos, si está faltando porque las prédicas las suben en YouTube, te exhorto a que vengas. Si estás faltando porque tienes pereza, te exhorto a que te quites la pereza. Venga a congregarse y a disfrutar del Señor. Las cosas más importantes que tiene el creyente es el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la iglesia local. Si tú quitas una de ellas, por más Espíritu Santo que tengas, por más Biblia que tengas, si no te congregas, estás con una mesa de 3 patas, estable, pero en la primera te caes. Congréguese y sirva. Gracias, Señor, por esta bella mañana que nos has regalado, Señor mío, por este mensaje tan claro, Señor. Se vienen tiempos malos, estamos viviendo ya malos y vendrán muy, muy malos como antes, como en ningún momento en la historia se ha visto. Pero gloria a Dios que ustedes y yo aquí presentes, los que nos siguen en las redes, los que nos oyen en las radios, si hemos confesado a Jesucristo como Salvador, somos hijos de Dios y somos del equipo del anciano de días. Y ese anciano de días vendrá. Primero se llevará a su iglesia, pero vendrá a poner orden en esta tierra que estará totalmente en caos. Gracias, Señor, porque hemos pasado de muerte a vida, Señor mío. Pero te pido de todo corazón, si todavía aquí hay personas que no han dado el paso, son simpatizantes, que tomen la decisión porque van por mal camino. Y no tendrán excusa
ante ti. Porque lo habrán escuchado en la escuela dominical, lo habrán escuchado en la prédica, lo habrán escuchado en una alabanza, lo habrán escuchado en cualquier parte. Nadie tendrá excusa cuando estemos frente a ti. O seremos hijos o destituidos. Te pido, Señor, que las personas que están sin Cristo puedan decir con sus propias palabras y su propio entendimiento: Señor mío, te pido perdón, te reconozco como Salvador personal. Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de venir a una iglesia, a escuchar de ti y a confesarte como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que me ayudes a que venga a congregarme. Apártame del mal. Líbrame, Señor, de las tentaciones. Quiero crecer para parecerme a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.